Hola, muy buenos días. Estamos aquí en compañía de Leopoldo Morales, que nos va a hablar de los principios cloud y los fundamentos de Azure. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Hola, déjame poner la cámara un momentico. Eh, hola, muy buenos días a todos. Hola Cami, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien también, Leo. Ahí se te ve la cámara súper bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Cami. Eh, y bienvenidos a todos a este webinar, a este segundo webinar de la serie de webinars que vamos a tener durante todo este año referente a Azure como tal. Ya el anterior vimos en todo lo relacionado a transformación digital y ahorita ya vamos a entrar un poco más en, en temas de cloud y de Azure como tal. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo todo lo que respecta a la parte de los distintos tipos de cloud que hay en la actualidad. Inclusive a veces uno se pregunta qué es un cloud y uno no sabe si es la nube que nos moja cuando está lloviendo o el que nos tapa el sol, cosas por el estilo, sino aquí vamos a definir de mejor manera a qué se refiere el cloud cuando estamos hablando de temas tecnológicos como tal. Como bien dijo Camila, mi nombre es Leopoldo Morales, soy ingeniero preventa en Ingram eh, y especialista en Azure como tal. Y bueno, con el equipo también está el brand manager, el business manager de Microsoft aquí en Ingram, que es Nicolás Santibáñez. Nosotros principalmente vemos los temas de Azure ante cualquier necesidad que ustedes tengan o inclusive oportunidad que quieran ver. Entonces, entrando un poco en materia, vamos a explicar un poco lo que son los distintos eh, modelos que pueden existir a nivel cloud en la actualidad. Muchas veces nos preguntamos qué puede ser la nube como tal, qué es el cloud computing o sencillamente el cloud. O sea, muchas veces nos dicen, mira, mi servicio está alojado en la nube o está en el cloud. Y a veces uno se pregunta qué puede ser eso. Y a nivel de tecnología estaríamos hablando justamente de la entrega de servicios de cómputo sobre Internet, habilitando una innovación mucho más rápida, recursos más flexibles y una economía a escala. ¿Ok? Todo lo que puede conllevar a tecnología de punta en la parte de cómputo, desde montar, desde implementar, desde lo más básico, de lo más sencillo hasta algo más especializado, más avanzado, lo podemos encontrar en tecnología, en este tipo de soluciones o tecnologías como tal, como es el cloud computing. También a nivel de redes, teniendo justamente la mayor conexión con la menor latencia que puede proveer la, esta clase de tecnología como es la nube, porque muchas veces nos podemos encontrar con personas que pueden decir, pero la nube no precisamente está aquí en lo más cercano posible, como es en Chile, por ejemplo, eh, sino que me tengo que ir a otro país que está inclusive en otro hemisferio, a implementar todos y cada una de las servicios que yo deseo tener allá.
en vez de tenerlo local, irme hacia la nube. Eso pueden pensar justamente de que no va a ser lo mismo, que puede existir latencia. Eso se puede decir que es un mito urbano, porque ya ahorita en la actualidad los proveedores cloud, como Azure particularmente, han hecho inversiones muy grandes para que en países como Chile puedan llegar a Estados Unidos con la menor latencia posible, inclusive medida a nivel online. Uno lo puede medir de forma online sin ningún problema. También podemos tener un storage lo suficientemente óptimo para poder almacenar desde lo más pequeño, desde 1 giga, 2 gigas de información, hasta terabytes o petabytes de información. Sin ningún problema podemos hacer eso. Y bueno, basado en esa gran información que podemos almacenar, podemos tener tecnologías que nos permiten hacer una mejor analítica o un mejor análisis de esa información, un análisis lo suficientemente comprensible no solo para nosotros como que podemos estar desarrollando una solución, sino para el que no entiende de tecnología, el que solamente necesita saber una información particular para tomar una decisión muy particular y la puede tomar muy fácilmente gracias a este tipo de herramientas como tal. Para los que no me conocen, yo sé que yo hablo mucho, me gusta hablar, este tipo de temas me pueden apasionar bastante, pero también me encanta que me interrumpan. Entonces, Cami, estás en todo el derecho de hacerlo en caso de que haya alguna pregunta. Entonces, ¿qué tipo de nubes hay en la actualidad? ¿Qué tipos de nubes, de acuerdo a la forma de acceso a la ubicación, pueden existir en la actualidad? Empecemos por el que justamente puede proveer marcas como Microsoft o compañías como Microsoft, como es Azure, que justamente así se denominaría Azure como tal, la nube pública de Microsoft. ¿Y por qué es una nube pública? Porque justamente está administrado por Microsoft como tal, por el proveedor, en este caso como es Microsoft. Todos los servicios que ellos brindan están administrados por ellos mismos. Se provee múltiples recursos y servicios para distintas organizaciones de distintos segmentos, de distintas áreas, por así decirlo, y para múltiples usuarios como tal. Y principalmente la conexión que uno tiene hacia la nube pública es a través de Internet por medio de un portal, a través de un portal de administración, a través de una página administrativa. ¿Okay? Esto es justamente lo que es la nube pública. Sin embargo, existen otras nubes, como por ejemplo la nube privada. Una nube privada nos permite tener todo lo que tenemos aquí en la nube pública, toda la tecnología que está en los distintos data centers de proveedores como Microsoft, lo podemos tener de forma local, bien sea en el cliente o inclusive un proveedor de servicios como tal. Se puede tener cosas se puede tener todo lo que Azure utiliza en sus data centers. Nosotros sí se puede. El único requerimiento, por así decirlo, es que necesitan hacer la inversión
necesaria, óptima, para poder brindar los distintos servicios que desean. Aquí en Chile en la actualidad existen algunos que tienen su propia nube pública, su propia nube privada de Azure como tal, que por cierto, ese tipo de nube, ese tipo de tecnología, Azure lo denomina, o Microsoft lo denomina como Azure Stack, ¿ok? Cuando le hablen de Azure Stack, se está refiriendo principalmente a una nube privada, principalmente. Ahora fíjense una cosa. Aquí en Chile existen varios proveedores que ofrecen Azure Stack como tal. Sí, sí existe, pero ¿cuál es ¿cuál es la gran diferencia? De que no provee todos los servicios. Por ejemplo, puede proveer los servicios de virtualización de servidores, por ejemplo, pero hasta cierto punto. No va a proveer todos los servicios que Azure provee en sus distintos data centers. Servicios web, por ejemplo, exactamente, pero hasta cierto punto. ¿Por qué hasta cierto punto? Porque necesita tener los recursos físicos, la tecnología de punta que se requiere para poder ofrecer estos servicios como tal, y eso implica una gran inversión. Entonces, por eso es que si bien la nube pública se puede implementar, eso implica una inversión bastante grande, bastante grande. Y obviamente toda la administración recae sobre el cliente, bien sea el cliente final o el proveedor local que quiera dar ese servicio, dar este servicio de nube privada como tal o de Azure Stack. Y una nube híbrida es una combinación de nube pública con nube privada, principalmente eso. Muchas veces podemos decir, inclusive, que una Leo, te nube privada... interrumpo ahí. Ajá. Sí, sí, dime, Disculpa. dime, dime. Alejandro nos está haciendo una pregunta. Nos Ajá. dice, ¿cómo puedo llevar mi entorno de desarrollo y despliegue por separado al mundo Azure? Extraordinaria pregunta, extraordinaria pregunta. Más adelante lo voy a comentar, pero básicamente depende de lo que tú necesites, Alejandro. Tú lo puedes, se puede implementar. ¿Por qué? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, porque puede existir servicios de virtualización, por ejemplo, servicios de virtualización de servidores, por ejemplo, que eso es lo que tú puedes desear virtualizar o utilizar para llevar tu solución hacia Azure, o quieres algo más, puede ser más económico o inclusive de menos preocupación. Más adelante voy a explicar por qué es de menos preocupación, que de alguna otra forma te permite llevar lo que tú necesites hacia Azure sin ningún problema. Más adelante te voy a explicar por qué lo voy a lo que voy qué puede ayudarte en grandes rasgos, exacto, en grandes rasgos, en palabras muy generales, qué te puede servir como tal, qué te podría utilizar. Y dependiendo de eso, me puedes hacer una pregunta así como un poco más específica. Por ejemplo, no sé, quiero llevármelo a una máquina virtual, se puede. Quiero llevármelo a una solución web sin tener mayor preocupación yo, sí, sí lo puedes hacer. Mayor preocupación, ya te explicaría más adelante a lo que me refiero con eso. Entonces, una nube híbrida también, a lo que estaba comentando justamente, me encanta, repito, me encanta que me interrumpan. Una nube híbrida también se pudiera decir que es una combinación entre lo que tú tienes a nivel on-premise y una nube pública. Es una conexión híbrida que existe entre un data center físico, un data center on-premise con
una nube pública. Se puede decir que es eso también. Se puede categorizar de esa forma también sin ningún problema. Por las distintas herramientas que amerita esa solución híbrida como tal. Entonces, en pocas palabras, se puede decir, fíjense una cosa primero, la nube pública nos permite tener unas soluciones mucho más económicas, que inclusive no estaríamos hablando de gastos que tengan que ver con licitaciones, que tengan que ver con grandes presupuestos, sino sencillamente se podría considerar como un gasto operacional como tal. Me despreocuparía o me dejaría de preocupar de algunas responsabilidades que antes tenía aquí, llevando todo a una nube pública como tal. Y fíjate, y hablando un poco del primer punto, solamente porque es un gasto operacional, porque se consideraría un gasto operacional porque pagaría por lo que uso como tal. Mientras que la nube privada, como les comenté anteriormente, se tiene que hacer una gran inversión, y además de hacer una gran inversión me tengo que preocupar por todos por toda la inversión que se realizó, por todos los distintos servidores, el data center acondicionado para esa solución de nube privada que tenemos que podamos llegar a tener nuestro data center como tal, incluyendo sobre todo la seguridad que nosotros deseamos colocar. Y bueno, la nube híbrida existe mayor flexibilidad en lo que yo deseo y coloco. Y las organizaciones, o sea, y los clientes, más que las organizaciones, los clientes deciden qué es lo que quiere llevarse y lo que no, por así decirlo, y mantenerlo interconectado sin ningún problema. Señores, fíjense una cosa, antes de continuar en este tema, yo quería mostrarles justamente, esto es Azure, lo que es Azure. Esto es el mejor ejemplo, un ejemplo práctico de lo que es la nube privada. Y yéndose al URL o a la dirección web portal.azure.com, colocando el usuario y contraseña correspondiente y todos los permisos de seguridad o las configuraciones de seguridad que uno coloque para para tener este ingreso seguro, por así decirlo, uno ve este portal y lo que uno tiene implementado, una máquina virtual, una máquina virtual que uno la administra desde el portal de Azure sin ningún problema, una página web o una solución de página donde yo puedo montar una página web sin necesidad de montar una máquina virtual para eso. ¿Cómo eso es posible? Eso justamente es lo que quisiera comentar más adelante. Entonces, ¿qué beneficios puedo tener a nivel cloud como tal? Puedo tener esta gran cantidad de soluciones, esta gran cantidad de beneficios, de opciones, por así decirlo, opciones o inclusive requisitos, dependiendo del caso, que si bien a nivel on-premise pudiera llegar a tenerlo, tendría que hacer una inversión bastante grande para eso, porque ya en un servicio cloud puedo llegar a tener opciones como alta disponibilidad, es decir, que a pesar de que un servicio esté sobreutilizado o esté muy utilizado, mis operaciones no se vean afectadas como tal, porque
tengo esa opción de alta disponibilidad como tal, que me permite principalmente no tener, les repito, principalmente no tener lentitud en mis operaciones o mis operaciones no se vean afectados y que funcione con normalidad gracias a esta opción de alta disponibilidad. O que o inclusive que haya algún tipo de inconveniente o de contratiempo en el data center de un servicio cloud, de un proveedor cloud, no me vea yo tampoco afectado. E inclusive, ahí estaríamos hablando de tolerancia al fallo, de tener soluciones que me detecte que haya una falla y que, por ende, no me pueda hacer el enrutamiento correspondiente para que esos servicios no se vean caídos, por así decirlo. Escalabilidad y elasticidad tiene mucho que ver, pero tiene también su gran diferencia. Y empecemos por elasticidad. Muchas veces nos preocupamos, muchísimas veces nos preocupamos de que cuando hacemos una inversión a nivel on-premise, en nuestro data center local, ya con servidores nuevos y ya pasando a producción lo que estamos colocando en ese data center, no nos esté funcionando bien, en otras porque nos quedamos pequeños, porque el dimensionamiento que hicimos no fue el adecuado. Yo no digo que en soluciones cloud o en un ambiente cloud no suceda, pero ¿cuál es la gran diferencia, señores? Que en cuestión de minutos, a diferencia de tenerlo on-premise, que puede tardar incluso meses hacer el acomodo correspondiente, en cuestión de segundos o minutos, inclusive segundos, podemos tener un performance de una solución, podemos aumentar el rendimiento de una solución que tengamos cloud sin ningún problema, aumentarle los cores de procesador, aumentarle la memoria RAM, aumentarle todo lo que estemos necesitando de una forma tan sencilla y tan rápida que no tengamos que solamente nos tengamos que preocupar cuánto puede salir, que inclusive saldría incluso mucho más barato que haciendo el dimensionamiento correcto. Cabe destacar cuánto podría costarnos ese cambio como tal. Y a eso voy. Entonces, si uno hace un crecimiento de ese servicio porque no se dimensionó bien o porque no se dimensionó bien, pero encontramos la forma, después se encontró la forma de optimizar el rendimiento como tal, haciendo que el servicio que esté en el proveedor cloud, como es Azure, en este caso una máquina virtual, por ejemplo, quedó subutilizada, por así decirlo, que ya no se está utilizando, ya no se está utilizando tanto como antes. Uno lo puede después poner más pequeño. Eso es lo que llamamos elasticidad. Hacerlo crecer tanto como queramos o ponerlo más pequeño tanto como deseemos. O sea, siempre existe aquí yo siempre digo, hago la comparación en lo que es costo versus performance. ¿Ok? No siempre hay que darle tanto poder en la parte cloud, tanto poder de decisión en la parte cloud al gerente de finanzas, porque siempre va a elegir lo más barato. Y a veces lo más barato nos puede salir caro porque no es lo que estamos necesitando. Pero tampoco le podemos dar a un desarrollador, sin menospreciar, obviamente, siempre, porque uno siempre como desarrollador o analista o arquitecto, por así decirlo, exacto, como analista de infraestructura, uno siempre desea lo mejor de lo mejor. Entonces, no necesariamente lo mejor de lo mejor es lo que nosotros estamos necesitando
y nos puede salir más caro de lo que habíamos pensado. Entonces siempre tiene que existir como un balance como tal. Dejárselo, no sé, el gerente de tecnología que se encargue de ser el intermediario y tratar de tomar la mejor decisión correspondiente. Entonces eso es lo que es elasticidad justamente. A diferencia de escalabilidad, que nos permite tener 2, 3, 4, 5 recursos disponibles en nuestro ambiente para, en caso de alguna eventualidad, el segundo, el tercer, el cuarto recurso se active y estén trabajando al mismo tiempo los 4 recursos, los 3 recursos, los 5 recursos, para que nuestras operaciones no se vean afectadas por la demanda que está teniendo en ese momento, principalmente por eso. Global Reach. Dime. Sí, dime. Alejandro nos había hecho una pregunta hace un par de minutos. Nos dice una pregunta más técnica. Si tengo 2 o más Kubernetes, ¿existe una forma de interconectar sus bases de datos SQL Server? Sí, eso sí se puede hacer sin ningún problema. A través de nuestras soluciones de base de datos que tiene Azure como tal, te da la cadena de conexión que tú necesitas para que tú te puedas conectar sin ningún problema a esa base de datos o a esas bases de datos, esas instancias de base de datos que tú estés necesitando como tal. Ya más adelante te voy a responder tu primera pregunta para que estés más tranquilo, pero sí, efectivamente, referente a lo de Kubernetes, sin ningún problema lo puedes hacer. No, yo no veo mayor complicación, por así decirlo. Muy bien. Global Reach o alcance global significa que desde cualquier lugar en el mundo puedo tener acceso a este portal de Azure, y poder ver los recursos que estén implementados o inclusive implementar nuevas soluciones, repito, desde cualquier lugar. No necesito estar en un lugar en particular, a menos de que esté configurado de esa forma. Pero por defecto, desde cualquier lugar uno puede tener acceso. Lo que les comenté anteriormente, existe como ese mito urbano de la latencia como tal. No necesariamente esto es cierto. Si bien podemos elegir regiones o podemos elegir data centers que estén cercanos a nosotros aquí en Chile, como es por ejemplo Brasil, sí, efectivamente puede suceder eso. Efectivamente podemos elegirlo, pero no necesariamente si elegimos Estados Unidos, por ejemplo Virginia, nos vaya a salir un inconveniente o tengamos un inconveniente a nivel de latencia, ya que, como les comenté anteriormente, Microsoft ha hecho inversiones para que la conexión que tengamos hacia el este, hacia Virginia, que se denomina como el este de Estados Unidos, no sufra una latencia bastante grande, sino se tenga una latencia aceptable, manejable. ¿Ok? Agilidad. En cuestión de minutos, en cuestión de segundos, uno puede implementar lo que uno desee, lo que uno está necesitando, ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿Ok? Uno desea un servidor, Azure va a implementar todo lo que necesitas, todo lo mínimo que necesitas para que ese servidor virtualizado funcione bien. Uno puede predecir los costos, porque aquí en temas cloud, como por ejemplo Azure, no hay como un precio fijo que uno maneje, sino es un precio por consumo que uno tiene. Y entonces uno tiene que estimar los costos a través de una calculadora que existe a nivel online, como es la calculadora de Azure,
donde uno puede estimar esos costos y mientras más exacto sea en esos costos o en esa estimación, vas a tener una facturación lo suficientemente parecida a lo que estimaste. Disaster recovery, que existen, hay veces que uno se preocupa de que no tengamos una solución de ERP que no nos permita recuperar un servidor que sencillamente se haya dañado. No es que en soluciones cloud como Azure o inclusive otro proveedor no suceda que un servidor le suceda algo. Puede suceder. Y ante cualquier eventualidad como esa existe esta opción, existen opciones como esta que en cuestión de 2 clics podamos tener una solución de ERP sin ningún problema. ¿Ok? Y que podamos no solo continuar operando, sino que además podemos recuperar el servidor original lo podamos recuperar. Eso podemos hacerlo gracias a este tipo de soluciones que tenemos en Azure. Y en temas de seguridad, que también este es otro mito urbano, que muchos dicen, no, es inseguro porque viaja por internet. No, porque solamente entra con usuario y contraseña. Es verdad, viaja por internet y de principio uno accede a este portal por usuario y contraseña, pero eso no quiere decir que sea la única forma de uno acceder al portal de Azure. Existen soluciones de seguridad que nos permiten asegurar más lo asegurado como tal, porque si bien solamente tener usuario y contraseña, podemos agregarle una opción que solamente nos permita que nos llegue al celular un código de texto, un mensaje de texto con un código en particular. Eso lo podemos hacer a modo de 2 clics sin ningún problema. O sea, muy fácil de implementar, la verdad. Leo, aquí tenemos otra pregunta. Sí, dime. Nos dicen, ¿cuál de los servidores de Estados Unidos tiene mejor latencia? ¿Oeste, Oeste 2, Este o Este 2? Excelente pregunta. Y efectivamente, para mí, yo, Leopoldo Morales, eso de todas formas se puede medir sin ningún problema a través de esta página. Si ustedes buscan aquí aquí Azure Latency y ustedes encuentran Azure Speed, aquí lo pueden medir sin ningún problema. Y para mí en particular, yo prefiero utilizar el este de Estados Unidos, pero si medimos, inclusive ya existe el oeste 3. Si lo medimos, fíjense que el que menos latencia puede llegar a tener es el este de Estados Unidos. Por eso es que yo siempre utilizo el este de Estados Unidos, principalmente por esto. Yo tengo 3 razones muy particulares. Siempre de todas formas depende de la conexión, pero por lo general es el este de Estados Unidos el que tiene mejor latencia como tal. El que puede ofrecer la menor latencia posible, por así decirlo. Pero yo siempre utilizo el este de Estados Unidos para hacer las implementaciones. Yo siempre recomiendo eso porque es uno de los más baratos. Es el que mejor, como vieron, es el que mejor latencia tiene, o el que ofrece menor latencia, y el que tiene la mayoría de los servicios que ofrece Azure en su portal. Principalmente eso. Entonces, estos son todos los beneficios que podemos ver a nivel de soluciones cloud, como es Azure particularmente. Entonces, ¿qué podemos tener a nivel de Azure? A nivel de costo como tal. Empecemos por una definición que el CAPEX, que básicamente nos enfocamos en grandes inversiones. Ahí nos enfocamos en grandes inversiones, donde tenemos que pensar en un gran presupuesto, tenemos que tener tiempo para hacer licitaciones, para hacer las implementaciones, para hacer las configuraciones, para esperar a que inclusive lleguen los productos a nuestro data center, porque principalmente uno utiliza este modelo
financiero como es CAPEX para hacer inversiones de data center como tal, mientras que que el modelo OPEX es muy utilizado para atender gastos operacionales. En otras palabras, pagamos por lo que podemos utilizar soluciones como Azure para este tipo de modelo porque pagamos por lo que usamos. ¿Ok? Leo, te interrumpo de nuevo. Dale, no hay ningún problema. Dime. Tenemos varias preguntas. Sí, dime. Una de ellas es, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con Azure sobre la competencia AWS o Google Cloud? Ok, muy buena pregunta. Ok, principalmente, mire, de hecho, si puedes dejar tu correo, el que hizo esa pregunta, me encantó esa pregunta, pues si puedes dejar tu correo para que seas invitado para el webinar que vamos a hacer el viernes, para que se denomina Azure en un entorno cloud, en un mundo cloud, en un mundo multicloud. Ahí vamos a explicar en mayor detalle, con mayor detenimiento, por qué se puede elegir Azure como tal. Pero yo te puedo decir de principio que Azure es la nube con mayor data center a nivel mundial, y con la tecnología de punta que podamos utilizar para que podamos implementar los distintos servicios que nosotros tenemos, desde máquinas virtuales hasta soluciones muy en específicas que ahorita están en vanguardia, que ahorita están en boca de todos, por así decirlo, como bien dijo Alejandro, Kubernetes o soluciones como inteligencia artificial o soluciones que vayan muy orientados a ambientes IoT como tal. Azure, además de que ofrece un costo mucho menor, comprobado, y lo puedo comprobar, ofrece costos mucho menores que lo que puede ofrecer la competencia como es AWS y GCP. Eso de verdad, se los digo honestamente, no porque yo esté hablando ahorita de Azure, no porque esté hablando de Azure es que estoy comentando eso, es porque la realidad, lo que yo he visto justamente es que me vienen clientes diciéndome, tengo soluciones de Azure, de AWS, quiero compararlo con Azure a nivel de costo y vemos una diferencia considerable en costos, bastante considerable. Que podamos tener una solución, por ejemplo, de SAP, que esté en AWS, y no es porque yo esté hablando mal, sino porque lo he visto, soluciones que pueden estar costando $37,000 al mes, $40,000 al mes, en Azure puede llegar a costar menos de $30,000. Entonces, son cosas que uno, temas de costo que uno puede ver que le puede beneficiar, inclusive. Esto es en grandes rasgos, repito, o sea, en el webinar que vamos a tener el viernes no hay ningún problema, lo vamos a hablar con mayor detenimiento, el por qué Azure, por así decirlo. Ajá, Súper, no sé si hay gracias, otra Leo. Sí, pregunta. aquí más que nada quieren ver dónde pueden ver la mejor latencia, ya que no alcanzaron a anotar la página. Ah, claro. Se los voy a colocar aquí en el chat para que lo coloquen, para que si me pueden ayudar. Ya, voy a colocarlo acá, aquí. Esta. Si lo puedes compartir, Cami, sería genial. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora no. Perfecto. De igual forma, si no tienen esta página a la mano, ustedes pueden ir a internet y buscar en buscadores como Google Azure Latency
y la primera página que le van a conseguir es esta. Esta es la que se le acaba de enviar. Entonces, muy bien, señores. Azure, ¿por qué estamos hablando que maneja un modelo OPEX o un modelo operacional a nivel financiero, a nivel administrativo? Porque nubes como Azure, al igual que otras nubes, manejan un modelo basado en consumo. Es decir, yo pago por lo que tengo. En otras palabras, yo contrato el día de hoy y el mes siguiente pago lo que consumí a partir del día de hoy, porque es un modelo de facturación, tiene un modelo de facturación por consumo a mes vencido. ¿Okay? Esto principalmente es lo que es el consumo como tal. Entonces, ¿qué servicios cloud puedo tener en la actualidad? Y esto puede responder un poco a la pregunta de Alejandro. Existen infraestructuras, existen un modelo IaaS o infraestructuras como servicio que es donde tenemos la mayor responsabilidad posible a nivel cloud, porque estamos hablando principalmente de máquinas virtuales, donde involucra storage, donde involucra redes y donde involucra sistema operativo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es IaaS como tal o infraestructura como servicio. Pero si yo me quiero si yo quiero no tener más preocupaciones en algunos temas en particular, en algunos puntos en particular, dejarle más responsabilidad al proveedor como es Azure, y solamente quiero preocuparme en desarrollar la solución, en otras palabras, meter el código, llenar la información y conectarla con otras aplicaciones, puedo utilizar una solución PaaS o plataforma como servicio. Existen bases de datos que no tengo que montarlas en una máquina virtual, sino es una solución administra soluciones web, como por ejemplo esta solución propia mía que yo tengo, que es un app service, que se llama App Service. Esto vamos a tener un webinar muy especial para esto, para este punto en particular, donde en vez de montar una máquina virtual, ya tengo una solución en cuestión de minutos ya activa, lista para usarse como tal, donde yo monto una página web muy parecida a esta. O sea, esta es una prueba que yo estoy haciendo, donde yo puedo montar una página web de este tipo, sin necesidad, repito, de montarla en una máquina virtual. ¿Qué beneficios me trae eso? Que me despreocupo de muchas responsabilidades como tal. Más adelante voy a explicar a qué responsabilidades estamos hablando como tal. Y software como servicio no es más que una solución que nosotros ya tengamos lista para el cliente final, lista para usarse, que donde tengamos que hacer algunos arreglos, algunas modificaciones de configuración en particular para personalizar más esa herramienta como tal, pero a nivel de desarrollo, básicamente no hay que hacer mucho porque ya está listo para usarse, como por ejemplo, el mejor ejemplo de lo que tenemos a nivel de soluciones SaaS es Office 365. Office 365, ustedes adquieren una suscripción y ya está listo para usarse. Pueden instalar Office, pueden almacenar información, pueden utilizar el Office dentro de la página de Office 365. Pueden tener servicio de correo sin ningún problema. Todo eso y más lo tienen en una solución SaaS como Office 365 como tal. Entonces, ¿qué comparación puedo tener a nivel de estos tres modelos de servicios cloud? En el IaaS, básicamente tengo mayor responsabilidad, pero puedo personalizar de mejor manera lo que yo necesito. Aquí tengo menos preocupaciones que atender, por así decirlo, pero solamente me adecuo a lo que me ofrece la solución SaaS como tal,
Y lo que me ofrece la solución PaaS, perdón, y lo que me ofrece la solución SaaS es sencillamente es lo que yo tengo desarrollado, listo para usarse para el cliente en cuestión, para el cliente final. Por ejemplo, el mejor ejemplo, como les comenté, Office 365. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Esto es lo que yo me preocuparía de toda la parte de on-premise o inclusive en una nube privada. Todo esto me preocupo yo. Pero si yo me voy a un modelo de infraestructura como servicio, esto es lo que yo me preocuparía. Es decir, la parte física se la dejamos al proveedor, se la dejamos a Azure como tal. Plataforma como servicio, yo quiero librarme de muchas responsabilidades de esto, yo solamente quiero conectarla con otras aplicaciones, quiero llenarla de información y darle los accesos necesarios a las personas que quieran acceder a esta solución que se está desarrollando. Eso justamente es lo que tenemos en una solución de plataforma como servicio, una página web, como vimos anteriormente, una base de datos que interconecte a esa solución de plataforma como servicio y una solución software como servicio y una solución SaaS de software como servicio. Solamente nos preocupamos de la parte de data, de llenar la información y de darle los accesos a estas personas que van a tener acceso a esta solución de SaaS de software como servicio, como puede ser, por ejemplo, Office 365. He aquí respondiendo un poco a la pregunta de Alejandro, a la primera pregunta, dependiendo de lo que yo necesite, si por ejemplo estoy necesitando un servidor, una máquina virtual como tal, o sencillamente necesito una solución administrada, como puede ser un app service, lo que vimos anteriormente, de igual forma, o sea, independientemente de lo que yo necesite, yo puedo llevarlo en sus distintos sabores, en distintas maneras, una solución que yo tengo a nivel on-premise hacia Azure sin ningún problema. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, no hay ningún problema, me la pueden hacer. Entonces pasemos al tema de hablar de los componentes principales a nivel de arquitectura de Azure como tal. Y empecemos por regiones. Por las regiones. Regiones, estamos hablando de uno o más data centers que están en uno o más ciudades a nivel mundial en lo que es una tecnología como es Azure como tal, una tecnología cloud como es Azure. Vean que aquí está el este de Estados Unidos, pero fíjense una cosa, próximamente vamos a tener un data center en Chile. Próximamente, porque ya este año se hizo el anuncio oficial de que se iba a hacer una inversión de más de 11.000 millones de dólares para tener un data center específicamente en Quilicura, donde podemos próximamente tener acceso. ¿En cuánto tiempo lo vamos a tener? Lo normal que se tarda esto es 5 años, pero sin embargo, en los primeros 2 años podemos empezar a utilizar los principales servicios que nos puede ofrecer Azure como tal en el data center aquí de Chile. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es justamente regiones. Uno puede tener estas regiones, uno puede seleccionar las distintas regiones dependiendo de lo que estemos necesitando y hacia dónde lo queramos ubicar como tal. Muchas veces nos preocupamos, si el data center de la región del este de Estados Unidos se cae, ¿qué pasa o le sucede algo muy grave? ¿Qué sucede con lo que tenemos implementado hoy? No deberíamos de preocupar porque esa información o esos servicios están replicados en el oeste de Estados Unidos. Y si le sucede algo al este de Estados Unidos, nos podemos ver afectados, pero no quiere decir que vayamos a perder nuestra información o inclusive vayamos a perder nuestros servicios porque lo tenemos, Azure internamente lo tiene replicado.
que en cuestión de minutos, en cuestión de minutos puede estar nuevamente operativo gracias a esta replicación, lo que llamamos emparejamiento de región o Azure Pair, Region Pair. Pero si verdaderamente no queremos estar afectados a nivel operacional, podemos tener varias opciones de disponibilidad a nivel de SLA. Empezando con una máquina virtual que, teniendo un disco premium, y cuando hablamos de disco premium, hablamos de principalmente de elegir un disco que en vez de que diga aquí estándar, podamos elegir que sea premium como tal, disco premium de estado sólido, SSD, ¿ok? Eso nos garantiza un SLA de 99,9%, pero si queremos aumentar nuestro SLA de disponibilidad como tal, podemos tener una solución, por ejemplo, o una arquitectura de disponibilidad por zona, que no es que lo tengamos en el mismo data center, sino que inclusive lo podamos tener en distintos data centers de distintas ciudades, como lo que nos puede ofrecer el este de Estados Unidos, que no solo esté en Virginia, sino que además esté, por darles un ejemplo hipotético, porque, disculpen mi geografía de Estados Unidos, por darles un ejemplo, esté en Virginia, en Nueva York y en New Jersey, por darles un ejemplo. En esas tres ciudades pueden estar mis servicios como tal, por ejemplo, de máquinas virtuales. Y que además podamos pensar en una solución de disaster recovery que nos permita pensar de que el este de Estados Unidos le suceda algo, no nos quedemos afectados porque esté replicado, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo. Eso lo podemos hacer sin ningún problema gracias a estas soluciones que hablamos anteriormente, como es Azure Pair, o inclusive soluciones de DRP, de Disaster Recovery, como lo que nos puede ofrecer Azure como tal. ¿Ok? Muy bien. Y entonces Availability Zone nos permite replicar tener uno o dos o más máquinas virtuales en una ciudad, dos o más, o dos o más máquinas virtuales en otra ciudad, o en una segunda ciudad, o inclusive en una tercera ciudad. Eso se puede hacer, y que estén interconectados entre sí, se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Leo, aquí hay otra Dime. Jorge nos dice, si tengo ya un cliente en Estados Unidos y cuando esté listo en data center en Chile, ¿lo puedo cambiar de región? Sí, efectivamente sí se puede hacer. De hecho, fíjense una cosa, si yo me voy aquí a donde está mi máquina virtual, yo le puedo decir, yo selecciono todos los recursos y yo le digo mover a otra región, sí lo puedo hacer aquí sin ningún problema. Lo puedo hacer sin ningún problema. Fíjense que aquí aparece las distintas regiones donde lo puedo mover. Si se pudiera hacer. Uno puede pensar, mira, tengo clientes en el este de Estados Unidos, o quiero tener clientes en Azure y de principio lo puedo tener en el este de Estados Unidos y después moverlo a Santiago, a la región de Santiago, sí se puede hacer, sin ningún problema. Súper. Leo, otra pregunta de César Ramírez. Ok. Hola, César. ¿Esas Pay Regions son gratis o tienen costos? Son gratis, viene incluido, porque es un servicio que internamente ofrece Azure como tal, a modo de que si algo le sucede
al data center del este de Estados Unidos, por ejemplo, a Virginia, no te veas tú afectado porque ya, y por ende no ya viene incluido en el costo de cuando tú contratas una solución de máquina virtual como tal. Pero ojo, cuando estamos hablando de Availability Zoom, como es en este caso, sí, eso sí tiene un costo adicional porque tendríamos que pensar no en una máquina virtual, sino en 2 máquinas virtuales o 3 máquinas virtuales. Ahí sí, pero lo que es Azure Pair, lo que es Region Pair, no está, no nos tendríamos que preocupar como tal. Entonces, bien, a nivel de recursos como tal, podemos pensar de que podemos montar máquinas virtuales o soluciones de almacenamiento, soluciones de interconexión que nos permita utilizar esta máquina virtual, por ejemplo, o soluciones web, como vimos anteriormente, o soluciones de base de datos, soluciones de base de datos administradas, o inclusive soluciones serverless, como es Azure Function como tal. Todo esto y más lo podemos tener en Azure, y eso se denomina Azure Research o recursos de Azure como tal. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos organizar todos estos recursos de acuerdo a los clientes, de acuerdo a al ambiente que yo tengo, o inclusive de acuerdo a los distintos recursos que tengo implementados? Lo podemos hacer gracias a Research Group o los grupos de recursos, que a diferencia de otras nubes, esta es una poderosa diferencia. Esta es una muy poderosa diferencia a otras nubes. Es el modelo organizacional que tenemos, la forma en cómo yo quiero yo quiero llevar o gestionar mi nube como tal. Y es gracias a los grupos de recursos que tenemos en cada que podemos tener en cada que podemos tener en nuestro tenant de Azure o en nuestra cuenta de Azure, nuestro directorio de Azure como tal. Podemos tener todo en un solo grupo de recursos o podemos organizarlo en distintos grupos de recursos de acuerdo a recursos que tengamos, bien sea soluciones web y base de datos, máquinas virtuales y storage como tal. Como también puede ser por el ambiente que tengamos, el ambiente de producción, el ambiente de QA, el ambiente de prueba, pues como también podemos llevarlo, organizarlo de acuerdo al cliente 1, cliente 2, cliente 3, eso lo podemos hacer sin ningún problema gracias a los grupos de recursos. Esto no tiene costo, esto está incluido dentro de la implementación que tengamos de los servicios que necesitemos como tal. Un ejemplo muy práctico es esto. Básicamente lo que estamos hablando es esto, grupo de recursos. Esto es las distintas organizaciones que queramos hacer. Por ejemplo, una prueba que queramos hacer, aquí la tenemos sin ningún problema. Aquí la tenemos, o un ambiente de virtualización de escritorio, también la podemos tener, o un ambiente de prueba de storage, también la podemos hacer. Depende del gusto que queramos darle, o depende del gusto a nivel organizacional que queramos darle en Azure como tal, la podemos hacer sin ningún problema gracias a estos grupos de recursos. ¿Ok? ¿Y cómo podemos nosotros tener nuestras facturación? ¿Cómo podemos cómo podemos saber cómo nos factura Azure como tal, bien sea por tarjeta de crédito, bien sea a través de Ingram, bien sea a través de un acuerdo que tenga un cliente con Microsoft como tal? Lo hacemos a través de las suscripciones de Azure como tal. En otras palabras, es esto. Yo puedo tener más de una suscripción dentro del mismo directorio como tal, como pueden ver acá. Sí se puede hacer sin ningún problema. Puedo tener 4 suscripciones, 5 suscripciones, donde en esas 5 suscripciones, en cada una de las suscripciones podamos tener 6
grupos de recursos, donde en cada grupo de recursos tengamos 6, 8 recursos como tal, sí se puede hacer sin ningún problema. Todo tenerlo centralizado. Esta es una poderosísima diferencia con otras nubes como tal. Todo tenerlo centralizado en un mismo tenant, en un mismo directorio, en una misma cuenta como tal, lo podemos hacer sin ningún problema. Teniéndolo todo en este mismo portal, se puede hacer sin ningún problema. Poderosas diferencias con otras nubes. ¿Ok? Muy bien, señores. Y hablando rápidamente, permítame unos 5 minuticos para hablar rápidamente de los servicios que nos puede ofrecer a nivel de Azure como tal, como son máquinas virtuales, App Service, Container, Kubernetes o escritorio remoto. Las máquinas virtuales nos permiten virtualizar o emular una virtualización o emular, exactamente, virtualizar o emular un servidor que tengamos a nivel on-premise, pero en Azure como tal, sin ningún problema. Básicamente estamos hablando de esta máquina virtual en particular, de un servidor que está en los data centers de Azure como tal, que específicamente está en el este de Estados Unidos. Un app service, por ejemplo, una solución de página web, como vimos anteriormente, que en vez de preocuparme del sistema operativo y de otras responsabilidades que tenga que atender, aquí solamente lo que me preocupo es del código que le introduzca, de conectarla con otras soluciones y de darle acceso a los que necesiten tener acceso a esta solución web como tal. Fíjense que los distintos lenguajes de programación que tiene incluido .NET, .NET Core, Node.js, Java, Python y PHP, entre otros que hay en la actualidad, por ejemplo, Tomcat, por ejemplo, entre otros en particular. Container. Aquí estamos hablando un poco más del tema de serverless. Ya no quiero provisionar, ya no quiero tener una máquina virtual donde provisiono de forma predeterminada el número de core que estamos necesitando, sino sencillamente quiero utilizar por servicio, por proceso, lo que estemos necesitando, y a su vez eso nos trae como beneficio de que no tengamos que preocuparnos del costo, porque el costo se reduce significativamente, ¿ok? Utilizamos lo que son los containers como tal, o inclusive si tenemos más de un container, más de 2 containers, más de 3 containers, podemos utilizar una solución de administración o de gestión como es Kubernetes como tal. Todo eso y más lo podemos tener en Azure como tal, ya que uno puede elegir container como tal y aparece automáticamente una solución que está dentro de Azure como tal, como es con el container como tal, como son los containers como tal, o como son los containers como tal de Azure, como lo que es Azure Container Instance, por ejemplo, que uno lo busca aquí en el Marketplace de Azure. Aquí está el Container Instance, o inclusive si uno se va a Kubernetes, uno lo consigue sin ningún problema. Una solución de Kubernetes que esté administrada por Azure como tal, aquí está, sin ningún problema. Muy bien, señores. Y una solución de virtualización de escritorio como es Windows Virtual Desktop, lo podemos tener en Azure como tal, donde podemos tener 7 sesiones, 8 sesiones, 8 sesiones concurrentes dentro de la misma máquina virtual y sesiones de usuario, estoy hablando dentro de la misma máquina virtual, lo podemos tener sin ningún problema aquí en Azure como tal, sin ningún problema. Eso muy fácilmente lo podemos implementar en cuestión de minutos
se puede implementar una solución de virtualización de escritorio sin ningún problema. Muy bien. Leo, aquí Jorge nos pregunta, en la calculadora Azure, elijo máquina virtual y debo definir el ítem ancho de banda donde me solicita tipo de transferencia de datos, región, origen, destino y transferencia de datos. ¿Me aclaras para qué sirve este ítem? El ítem de ancho de banda, al que te refieres de ancho de banda, principalmente a lo que se refiere es la descarga que yo voy a tener a nivel de Azure, desde Azure hacia mi destino como tal. Puede ser el computador que estás utilizando, puede ser el data center que estás utilizando. Eso es lo que se refiere como tal principalmente. Es la descarga que yo voy a tener desde Azure hacia mi destino. ¿Ok? Cabe destacar que los primeros 5 GB de descarga mensualmente son gratis. Y a partir del sexto son como aproximadamente como unos, son como $0,6, no recuerdo bien el costo, pero en verdad es bastante módico el costo como tal, no es costoso, por así decirlo. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Edgardo dice, ¿Chile tendrá Region Pair? Extraordinaria pregunta. No, esta respuesta no te la puedo concretar en este momento, pero segurísimo que la va a tener, porque el sur de Brasil la tiene con el centro de Estados Unidos, el centro sur de Estados Unidos, que es el más cercano hasta ahora. De decirte cuál tenga, no sé cuál va a tener, pero de seguro la va a tener. De seguro la va a tener. Perfecto. Y luego tenemos otra pregunta. Dime, me encanta la pregunta. Un par de clientes me han consultado sobre mi migración de arquitectura on-premise a Azure. ¿Qué curso Azure me pueden recomendar para especializarme? Excelente pregunta. Depende de lo que el cliente desee, pero te recomiendo el AZ-104. Ese es el mejor curso que puedes tener para tomarlo tú como tal. Sin embargo, podemos trabajarlo en conjunto Ingram con ustedes sin ningún problema. Podemos hacer un trabajo en conjunto porque Ingram tiene un equipo especialista en migración donde podemos hacer grandes migraciones sin ningún problema. Ellos lo pueden manejar y trabajarlo en conjunto con nosotros, Ingram local, y con ustedes. Eso lo podemos conversar más adelante. Eso no hay ningún problema, de verdad, porque ese es uno de los servicios que nosotros damos como tal. Claro, de hecho, una de las preguntas también acá, la que se suma a lo que estaba respondiendo, es, ¿ustedes realizan capacitación y acompañamiento para migrar a la nube de Azure o ver potencialidades de la adopción? Sin ningún problema lo podemos hacer. De principio lo puedes manejar conmigo y dependiendo de la complejidad que tenga, podemos involucrar al equipo del COE o el centro de excelencia que tiene Ingram como tal. Lo podemos hacer sin ningún problema. Lo podemos hacer sin ningún problema. Ya que ese equipo está especializado y ya lo hemos utilizado para grandes migraciones. Y estamos hablando de más de 40 servidores. Sí, lo hemos utilizado sin ningún problema nosotros. Inclusive podemos conseguir clientes de que, tengo un cliente de que está utilizando tarjeta de crédito y lo queremos pasar a una suscripción de Ingram. Podemos involucrar al COE sin ningún problema. Perfecto. Ya para terminar esta parte, porque me encanta que me pregunten, de verdad me encanta que me pregunten, pero en honor al tiempo, déjenme continuar, por favor. Pero ojo, me pueden seguir preguntando, yo no tengo ningún problema en continuar aquí. A nivel de redes,
para yo poder conectar todas estas soluciones que hablamos anteriormente, principalmente las máquinas virtuales, tenemos que tener una solución de conectividad como tal, como es las VNet como tal, que nos permite conectarnos principalmente de forma interna esas máquinas virtuales que tenemos, o esas soluciones, por ejemplo, Kubernetes también, a través de estas VNet como tal, de estas redes internas que tenemos. Fíjense, por ejemplo, aquí, esta máquina virtual, para que funcione de forma correcta, necesito que tenga esté interconectado a una red virtual, que nos provee Azure como tal. ¿Ok? Pero muchos se preguntan, ¿cómo me conecto a esa máquina virtual? A través de una IP pública. ¿Es seguro? De principio sí, pero si yo necesito mayor seguridad o una mejor conectividad a esta máquina virtual, utilizo una VNet como tal. Perdón, una VPN, que básicamente se maneja en dos modelos. El modelo de site to site, que es del data center del cliente hacia Azure, o el point to site, que es del usuario final hacia Azure, que instala un agente y que lo conecte directamente con Azure. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer sin ningún problema. La configuración es sencilla, sí, es bastante sencilla, pero existen clientes que quieren irse más allá, quiere tener la menor latencia posible y quiere tener la conectividad más segura de todas estas como tal, y es el Express Route, que es básicamente una fibra óptica que me da Microsoft como tal y que me permite conectarme hacia el data center del este de Estados Unidos, por ejemplo. Sí, muchos se preguntarán, ajá, y si la región la región de Santiago próximamente lo vamos a tener aquí, voy a continuar utilizando esta solución de ExpressRoute o esta fibra óptica que nos permite Azure como tal. Sí lo podemos continuar teniendo, sí lo podemos continuar utilizándolo, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien, señores. A nivel de almacenamiento, rápidamente hablamos de container storage, blob storage. Ojo, me pueden preguntar, yo no tengo ningún problema. Me pueden seguir preguntando. Container storage, hablamos de una caja donde guardamos información sin ningún tipo de orden como tal. Es data no estructurada. En otras palabras, estamos hablando de este tipo de storage account o de cuenta de almacenamiento donde guardamos información aquí. Claro, en este momento no puedo tener acceso porque este tipo de cuenta se utiliza para otro propósito, pero sí, efectivamente podemos almacenar información a nivel de container storage, donde queramos guardar información. Aquí en este momento lo podemos tener para que pueda utilizar un ejemplo práctico de container storage para guardar videos, para guardar imágenes, para guardar música, archivos de audio. Sin ningún problema podemos utilizar este tipo de servicio como tal. Y Azure File, este sí tiene un orden, este sí tiene una estructura como tal, como es por carpeta. Yo quiero almacenar información, que esté ordenado por carpeta, lo puedo utilizar aquí sin ningún problema. Lo que es Azure File, lo que es Azure File como tal, que lo tenemos acá. Lo tenemos acá sin ningún problema. Aquí carpeta, de la carpeta, de la carpeta, de la carpeta. Y que lo podamos inclusive manejar como una unidad mapeada, una unidad de red, sin ningún problema, lo podemos tener aquí. Lo podemos configurar de esta forma, sin ningún problema. A través de este código,
en cuestión de minutos ya la tenemos conectada. Y los almacenamientos por disco, que es lo que principalmente utiliza una máquina virtual como es esta, que está aquí en Azure principalmente. Fíjense que acá utilizamos estos discos para el sistema operativo o de datos. Sin ningún problema lo podemos hacer. Muy bien, señores. Continuando, existen distintos bases de datos como servicios administrados donde nos tengamos que, en vez de montarlo en una máquina virtual, tengamos bases de datos que son administrados por Azure, sí lo podemos hacer. Y empezamos por SQL Server, sin ningún problema en sus distintos sabores. Lo podemos tener como tal, base de datos SQL o MySQL o Postgre o MariaDB o Mongo se pueden implementar sin ningún problema aquí en Azure como tal. Porque fíjense una cosa, si yo digo Azure SQL, yo elijo Azure SQL y aquí en cuestión de minutos ya tengo una base de datos y empezar a llenar de información. ¿Ok? Pero fíjense esta base de datos en particular. Esta es una base de datos en la que esta base de datos, como es Cosmos DB, es un tipo de base de datos que nos preocupamos de que tenga la menor latencia posible, y que tenga la mayor elasticidad posible. Cosmos DB es la mejor opción. ¿Qué tipo de base de datos? Esta es una base de datos no relacional. No relacional, principalmente. Esto es lo que es este tipo de base de datos como es Cosmos DB. Para los que conocen otras nubes, como es AWS, esto es haciendo el símil, es DynamoDB. DynamoDB. Ok, esta base de datos como tal es una instancia común y corriente, pero tiene sus limitaciones a nivel administrativo, a nivel de gestión, a nivel de operación, a nivel administrativo que nos puede ofrecer este tipo de base de datos. Tiene sus limitaciones como tal. Pero si queremos tener mayores operaciones como tal, mayores opciones de administración como tal, pensamos en instancias administradas de SQL como tal. Esta nos da mayores soluciones de operaciones como tal o de administración como tal. Principalmente es eso. Un ejemplo muy práctico es que nos da más opciones de backup o de respaldo como tal. De todas formas, vamos a tener un webinar donde vamos a explicar con mayor detalle lo que son estas bases de datos SQL como tal. Más adelante lo vamos a tener un webinar donde vamos a hablar de eso. Cuando hablamos de Marketplace, hablamos de el buscador donde podamos encontrar todos los recursos o todos los servicios que nosotros vamos a necesitar. ¿Ok? Básicamente es eso, todos los recursos que nos provee Azure como tal. Y ya por último, ya aquí sí ya digo que es el último punto, son las herramientas de administración, principalmente el portal de Azure. ¿Ok? El portal de Azure. ¿Qué es esto? Básicamente es el portal el portal.azure.com donde tenemos todas las, de forma gráfica, a modo de clic, podamos configurar una solución como tal. Pero también queremos ser un poco más computines, por así decirlo, y nos preocupamos a nivel de código como tal. Podemos utilizar PowerShell para opciones de Windows como tal, o para opciones de Linux podemos utilizar CLI, Command Line Interface. Y esto principalmente lo podemos utilizar local, pero a diferencia de otras nubes, podemos tener una solución, una consola online donde podemos echar el código, obtener un código en particular que sea tanto en PowerShell
como esto se está configurando por primera vez, por eso es que me está saliendo este mensaje. Pero principalmente esta consola nos permite tener, esta consola online nos permite tener códigos tanto de PowerShell como de CLI como tal. Ok, señores. También tenemos nuestro asesor de Azure que nos permite tener recomendaciones, nos permite obtener recomendaciones en distintos sabores, lo que es costo, seguridad, fiabilidad como tal, performance y excelencia operacional. Eso, en grandes rasgos, lo podemos tener en esta solución, lo que es el asesor de Azure como tal. El Azure Monitor nos permite ver en una sola consola lo que es la gestión, llevarla en un mejor monitoreo, una mejor gestión de nuestras operaciones o de los recursos que tengamos implementados como tal. ¿Ok? Azure, eso es Azure Monitor como tal, en pocas palabras. Muchas veces nos preocupamos que si los servicios de Azure están operativos. Sí, muy fácilmente podemos verlo en el portal de Azure, en lo que es la salud de los servicios, el estado de salud de los servicios. Eso lo podemos ver acá, en grandes rasgos. No hay ningún issue o ningún incidente que tengamos en servicio que tenga que Azure reportar. Eso lo podemos ver fácilmente. De que tenga la transparencia para decir si tenemos un incidente en este momento y se está resolviendo. Sí, como pueden ver aquí, sí lo pueden ver, y pueden ver inclusive el tiempo estimado en la resolución que Azure puede indicarnos como tal. ¿Ok? Fíjense que aquí nos indica, mira, hay un problema que tengamos en este momento y se está solucionando en cuestión de minutos. Tengamos un tiempo estimado de resolución, si lo indica como tal. Y muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por estar en este webinar que se extendió un poquito. Me encantó que me hayan hecho preguntas. No sé si hay alguna pregunta en particular. No sé, Cami, si hay alguna pregunta adicional que tenga algún cliente, algún participante. Estoy revisando. Bueno, Alex, la pregunta de Alex fue, ¿tendría que hacerme el partner de ustedes o de Microsoft para lo consultado sobre Azure? Sí, efectivamente tendrías que ser partner de Microsoft y cliente de nosotros para poder trabajar en conjunto. ¿De qué es fácil? Sí es fácil. No hay ningún en cuestión de varios clics puedes hacerte partner de Microsoft, y con los requerimientos que nos da, que nos pide el Departamento de Finanzas para poder hacerte partner de nosotros y poder gozar de beneficios o de los beneficios que nosotros damos, como es el poder ayudarte comercialmente con distintos temas de marketing, con distintos puntos de marketing que podemos discutir para poder promocionar tu solución que puedas tener en Azure. Eso te podemos apoyar sin ningún problema. Entrenamientos principalmente técnicos. También existen entrenamientos comerciales. Pero estos entrenamientos van muy enfocados en la parte técnica. Nos podemos
nos podemos enfocar en esos entrenamientos para podernos especializar en la utilización de Azure como tal. Sin ningún problema lo podemos tener, ¿ok? Podemos darte una herramienta como es Cloud Checker como tal para centralizar todos los costos, todas las suscripciones que tú tengas en una sola plataforma. Sí te lo podemos dar sin ningún costo porque esto Ingram te lo da sin un costo adicional. Y el soporte avanzado que Ingram como tal te puede ofrecer para tú tener como bien dice, el soporte avanzado que nos da, que podemos proporcionarle a ustedes como Ingram, sin ningún problema lo pueden tener con nosotros, porque básicamente estos son los cuatro focos que nos da, los podemos dar como Ingram hacia ustedes como tal. Temas comerciales, temas de entrenamiento, optimización de costos a nivel de la nube de Azure como tal. Esto y el soporte como tal, todos estos puntos se los podemos ofrecer sin ningún problema a ustedes como tal, siendo partner de Microsoft y siendo clientes de nosotros como de Ingram. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Ya aquí yo creo que ya podemos finalizar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, estamos a la orden de cualquier consulta que quieran tener o duda, o inclusive cualquier negocio que ustedes tengan, cualquier oportunidad que ustedes tengan, con mucho gusto lo podemos ver. No sé si hay alguna pregunta adicional. No sé si quieres ya finalizar con tus palabras, Cami. Leo, sí. A ver, hay una duda aquí. Dicen, ¿qué certificación recomiendan para empezar en el mundo Azure? Qué buena pregunta. Y esa respuesta te la puedo dar con el examen AZ900. El AZ900 es el mejor, la mejor certificación con que uno puede empezar a incursionar Azure como tal. AZ900. Este AZ900 es un examen que va muy enfocado tanto para las personas que son técnicas como las personas que son comerciales. Este es el mejor examen que podamos tener como tal para poder empezar a incursionar en temas de Azure como tal, como son fundamentos de Azure. Perfecto, Leo. Bueno, no tenemos más dudas. Les recuerdo que les vamos a enviar un correo con la presentación y el link para que puedan revivir este webinar. Muchísimas gracias, Cami. Muchísimas gracias a todos los participantes por estar aquí con nosotros en este webinar de principios clave y fundamentos de Azure como tal.